Relatos de Halloween que no te dejarán dormir esta noche. Escuchemos las respuestas. Apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Fui a una universidad que quedaba 4 horas en auto de mi ciudad natal, lo que significaba que conducía a casa con bastante regularidad durante los fines de semana y las vacaciones para visitar a mi familia, a mis compañeros, entre otros. Lamentablemente mis padres se divorciaron al mismo tiempo que yo me fui a la universidad, y aunque seguían viviendo en el mismo condado, mi padre se había mudado a un pequeño apartamento, así que yo me quedaba en el rancho familiar con mi madre. Ese fin de semana, conduje a casa bastante temprano en la noche, y solo quería llegar, ducharme y cambiarme con la única esperanza de ir a esas fiestas de Halloween que organizaban en mi ciudad natal. Y, claro, no era raro estar solo en una carretera rural, y sin embargo, eso solo lo hace más espeluznante. Mientras estaba conduciendo a lo largo de esta carretera y pensando en mis propios asuntos, me fijé que había otro auto detrás de mí. Al principio no pensé mucho en ello, pero luego me di cuenta de que aquel carro estaba en mi vista trasera y vi cómo empezó a zigzaguear inmediatamente. Pensé, oh, esto no es bueno. Y solo esperaba que no fuese más que una broma tonta de adolescentes aburridos en Halloween, o algo así. Gradualmente, el auto buscó acortar la distancia entre nosotros, hasta que se quedó demasiado cerca de mi auto. En este punto, todavía seguía zigzagueando hacia adelante y atrás, y siguió así un par de millas. Me estoy volviendo más y más nervioso. Con cada minuto que pasaba, estaba solo en la carretera, pues la calle seguía desierta, y ya las cosas habían llegado a un punto donde me estaba empezando a asustar, pues este auto no estaba haciendo ningún movimiento para pasarme, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo, así que no había ninguna manera de que lo intentara. Empecé a conducir en círculos, haciendo tantos giros como pudiera, tratando de perder a ese auto detrás de mí, pero no tuve suerte. Esta persona estaba pegada a mi parachoques y todavía buscaba una abertura para obligarme a salir de la carretera. Esto sucedió durante un buen rato, así que se me empezaron a agotar mis posibilidades. Podría regresar a mi departamento o devolverme a la ciudad por lo menos para ganar algo de tiempo. También pensé en utilizar la carretera estatal, que posee 3 carriles, así que si me ponía a una velocidad más alta en una carretera bien iluminada, y con tal vez algunos otros autos alrededor, quizás podría ser capaz de disuadirlo, o por lo menos perderlo en la multitud. Sin embargo, no importaba lo que hiciera, el auto todavía me seguía de cerca y no giraba esta vez porque no quería llamar la atención. Esto siguió continuando por varias millas. Tuve un ataque de pánico y, sin pensar en otras opciones potenciales como ir al departamento de policía, hice un movimiento poco cuestionable con el auto y me terminé desviando hasta una rampa de salida. Esto sorprendió al auto detrás de mí, lo suficiente como para que se la perdiera y que presumiblemente tuviera que agarrar la siguiente salida, que estaba un poco más lejos. Después de sacudirme a ese conductor no deseado, seguía mi camino, probablemente 30-40 por encima del límite de velocidad, en pánico total, con una prisa para volver a casa de mi madre y llegar a casa sin más incidentes. Pero cada par de faros que veía detrás de mí me estaban volviendo increíblemente paranoico, y hasta el día de hoy no puedo conducir por la noche de vuelta a la casa de mi madre sin pensar en ello. Incluso escribir esto en Reddit hace que mi piel se erice, porque sé que fue un milagro que aquel conductor sin rostro no causara un accidente más grave, aunque tampoco tengo idea de lo que ese tipo trataba de hacer, y sin saber si realmente pertenecía a este mundo. Hace aproximadamente 10 años, solía trabajar para una empresa que se especializaba en la climatización de hogares de bajos ingresos, básicamente dando a la gente cosas gratis con el fin de ayudarlos a reducir las facturas de electricidad y gas, sin mencionar que volvíamos el hogar más cómodo para las personas que realmente lo necesitan. Ya sabes, las personas mayores y cosas similares. Instalamos puertas, el aislamiento y demás, y recaudamos un gran cheque del gobierno al final de la misma. No es que me importara, yo solo estaba por el salario, pero era un gran negocio para mi jefe y no era un trabajo demasiado difícil para mí,
así que estaba lo suficientemente feliz de hacerlo por un tiempo, mientras descubro lo que quería hacer con mi vida. Una gran parte de asegurarse de que una casa califique para el aislamiento gratuito fue la prueba de los aparatos de combustión para asegurarse de que no están emitiendo monóxido de carbono, porque si lo hacen, sellamos la casa, ya que podría matar a las personas que viven en ella. Y, como lo pueden imaginar, es un problema muy serio, por lo que, más o menos, la primera cosa que comprobamos es que los calentadores de agua a gas de las personas pueden ser los principales culpables. En este Halloween hice la inspección previa de una casa en las afueras de la ciudad, y cuando pedí ver el calentador de agua del propietario, el tipo me dijo que está en el sótano, algo común en este tipo de casas, así que le pedí permiso porque debía inspeccionar antes de empezar el trabajo. En ese mismo tiempo, el tipo comienza a ponerse un poco nervioso, y yo no tenía idea de por qué, pero todo lo que me interesaba era inspeccionar ese calentador de agua, así poder seguir con mi trabajo. Sin embargo, el tipo no quería dejarme pasar, así que le recuerdo que sin la inspección no va a conseguir aislamiento gratuito. Solo así fue que se dio. Entonces, me llevó a través de la cocina y me pidió que le eche una mano para mover la nevera. Resulta que la entrada al sótano es solo una pequeña trampilla, y este tipo ha decidido ocultarla debajo de su nevera. Debo señalar que hice, literalmente, cientos de inspecciones a casas en los últimos años, y nunca había visto a nadie ocultando un sótano como ese. Pero, por más que me dio un indicio de sospecha, solo quería hacer el trabajo para que pudiera salir de aquel lugar. La casa estaba en un estado muy avanzado de deterioro, pero la gente vulnerable tenía casas así. De todos modos, saqué mi linterna, abrí la escotilla y luego iluminé las escaleras para comprobar la disposición de aquel sitio. Habían algunas telarañas allí abajo, pero nada que salte a la vista, ya sea física o metafóricamente, así que me di la vuelta y subí. Cuando llegué al fondo, sospeché que la caldera tenía una fuga de gas, porque en todo el sótano había ratas muertas en varias etapas de descomposición, lo cual es bastante común si hay alguna fuga. Pero cuando comprobé la caldera, no había ninguna fuga de gas. La presión era casi perfecta, así que lo que estaba matando a todas esas ratas y ratones era una fuga de gas. No vi ninguna trampa o veneno ahí abajo, y el tipo no tenía un gato u otro animal doméstico. Además, nada podía entrar ahí abajo excepto las alimañas que estaban haciendo un túnel de alguna manera. Así que, ¿por qué exactamente estaban muriendo ahí? Y en un número tan alto. Recuerdo mirar hacia arriba y ver al tipo mirándome, todavía con esa mirada nerviosa en su cara y todavía con la mano en la escotilla del sótano. Veo su mano en la escotilla de esa manera y algo en mi cerebro hizo clic. De repente, sentí esta intensa sensación de peligro inminente y no había llevado a ningún compañero conmigo. Todo lo que pensé fue, hay pequeños cadáveres de animales a mi alrededor, y me di cuenta de lo oculta que estaba la entrada al sótano. Así que si el tipo solo quería simplemente cerrar la escotilla, empujar la nevera de nuevo sobre ella, existía una posibilidad de que nunca me volvieran a encontrar a tiempo. Así que, prácticamente, salté fuera del sótano antes de decirle al viejo que necesitaba agarrar algunas piezas que estaban en mi furgoneta, y que volvería en unos minutos. Entonces, por mucho que no esté exactamente orgulloso de esto, simplemente corrí, me metí en la furgoneta, salí de su entrada y me fui. Honestamente, no tengo ni idea si yo estaba en algún tipo de peligro, que bien podría haber sido completamente inocente, y por alguna razón, quizás solo estaba paranoico, tal vez incluso porque era Halloween, pero todavía recuerdo la adrenalina y esa sensación de fatalidad inminente cuando pienso en eso, y me doy cuenta de que siempre es mejor prevenir que curar, porque a veces tu instinto es mucho más agudo como los otros sentidos. De vez en cuando siempre me preguntan si denuncié a este tipo a la policía, y yo me sentí un poco raro al tener que decirles que no presenté una queja formal a ellos, principalmente porque nada de lo que vi era totalmente fuera de lo común. Los espacios de arrastre y los sótanos tienen ventilación en la base de la casa, y es realmente común que los animales se metan y no puedan volver a salir. Si tienes un espacio debajo de tu casa, hay una buena posibilidad de que algo haya muerto ahí, y honestamente te acostumbras a ello. Además,
Cuando tu trabajo se relaciona con esto, es totalmente normal, pero estar ahí abajo era una historia completamente diferente. Esos animales no estaban atrapados ahí abajo, y las ratas son muy inteligentes. Es decir, no van a lugares donde hay ratas muertas, porque básicamente es como una advertencia masiva para ellas. Así que no sé qué estaba haciendo ese tipo, pero definitivamente no era natural. Y de nuevo, en el papel era totalmente normal. Así que solo podía decirle a mis colegas cómo me sentía inseguro, y no sobre mis pequeñas teorías de asesinato de ratas, que definitivamente me haría sonar como si estuviera perdiendo la cordura. Y como he dicho, solo dije que era inseguro y no me sentía cómodo volviendo a la casa de ese tipo de nuevo. Alguien más podría divertirse, pero ese no sería yo. Apóyanos con un like y suscríbete al canal para formar parte de la comunidad. Esto me pasó cuando estaba en la escuela secundaria y vivía en Auburn, Alabama. En Halloween del 2008 estábamos navegando por la red, pero no recuerdo cómo era el sitio web o si incluso había uno. Pero nos había arrojado que había un lugar como a 45 minutos de distancia que decía ser un lugar legítimo embrujado. No era como una gran atracción o algo así, y nos imaginamos que estaba en la tierra de alguien y que sería más como un negocio local. Igualmente, condujimos hasta allá como a las 10 de la noche. Cabe destacar que esto fue antes del iPhone y el GPS, así que teníamos direcciones de MapQuest. Nos desviamos hacia un camino campestre, sin luces de la calle, que luego se convirtió en un camino de tierra. Esto fue a través de los bosques Pitch Black. Recorrimos esta vía durante unos 10 minutos, y finalmente vimos una vieja casa con un letrero colgado en la entrada que fue escrito a mano, que decía Casa Embrujada. No había ningún otro auto, luces o gente, así que nos detuvimos en el camino de entrada y esperamos allí por un segundo. Entonces dijimos, de acuerdo, esto es un desastre, deberíamos irnos. De repente escuchamos el ruido de un auto encendiéndose. Un poco más adelante, vimos una vieja camioneta con las luces brillando justo en nuestras caras. La persona comenzó a conducir hacia nosotros por su propio camino de entrada, así que nos echamos hacia atrás y salimos del lugar. Nos siguió, casi chocando con nuestra parte trasera, por este camino de tierra en medio de los bosques de Alabama, así que perdimos absolutamente la cabeza. Tratamos de hallar una manera de salir de aquel aprieto, pero solo pensábamos que este tipo quería sacarnos de la carretera. Nos está cegando con sus luces altas y casi nos golpea todo el camino de vuelta a casa. No fue hasta que nos bajamos en nuestra salida que finalmente lo dejó. No teníamos idea de lo que estaba ocurriendo, pero siempre pienso en lo que podría haber sucedido si se nos hubiera ocurrido bajar el auto en ese preciso momento. Aunque no pude asegurar de que nos hubiera ocurrido algo malo, a veces pienso que sí, y que sería algo muy malo. Gracias por ver. Si el video fue de tu agrado, por favor no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Activa la campanita para estar atentos a nuestras próximas historias. Hasta luego.